Tener como invitados en tu podcast a otro podcaster tiene ventajas. Hoy te voy a decir cómo puedes invitar a otros y qué hacer en esos episodios para sacarle provecho. Venga. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 78 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters.pro, la comunidad de podcasters en español, que estamos ahí para crecer todos juntos, y creador de audipod.net y del curso creaunpodcast.com. Bien, en el día de hoy, miércoles de preguntas y respuestas, vamos a responder a la pregunta, Robert, ¿cómo puedo invitar a otros podcasters a mi podcast? Pues mira, qué buena pregunta, porque una de las mejores estrategias de crecimiento orgánico para un podcast es invitar a otra persona que tenga un podcast. Es básico, eso es básico. ¿Por qué? Porque al invitar a otra persona que tiene un podcast, esa persona ya tiene cierta audiencia, se supone, y seguro que tiene cierto engagement o arrastre. Y tener a esa persona en tu podcast va a ayudar a que tu audiencia conozca a la persona y conozca ese podcast y un grupo de ellos se sume a ese podcast y viceversa. Entonces, la idea de invitar podcaster como estrategia a tu podcast es buena siempre y cuando cumpla con estos criterios. Número 1, tiene que ser de doble vía en la colaboración. Es decir, yo te invito a mi podcast y luego tú me invitas al tuyo. ¿Por qué? Porque si yo solamente te invito al mío, entonces tú te vas a llevar parte de mi audiencia, y si tú no me invitas al tuyo, no me llevo nada del tuyo. Entonces es una estrategia de compartir audiencia. Entonces tiene que ser, yo te entrevisto y tú me entrevistas. Por tanto, eso tiene que quedar claro. Y el criterio número 2 es que el podcaster que visite tu podcast tiene que tener alguna relación, su podcast o él, con la temática general de tu podcast. Es decir, no es porque sea famoso, no es porque sea popular, es que si tu audiencia, que tú la conoces bien y sabes cuáles son los temas que les interesan y que dentro de esos temas están el tuyo y el de tu podcast, si tú invitas a Joe Rogan, por ejemplo, a tu podcast, sí, es famoso y todo, pero tú lo que estás pasándole audiencia a Joe Rogan, pero tal vez no le pase nada porque la gente va a decir, yo ni inglés hablo y este hombre vino a traer un famoso que yo no conozco, no me interesa. ¿Lo ves? Entonces, tiene que cumplir con esos requisitos. Tiene que ser una colaboración doble y tiene que ser un podcaster con un podcast afín que guarde alguna afinidad, aunque sea mínima, con las temáticas centrales o el tema central de tu podcast. Porque es más fácil que una persona que ya escucha tu podcast, que es de psicología, se mueva a otro que también es de psicología porque es el mismo interés. ¿Y por qué tiene más ventaja invitar a un podcaster que a una figura de otro medio o a una persona de otro medio? Cuando digo medio es otro formato, redes sociales, youtubers y demás, porque la gente escucha el podcast ya en una plataforma donde también está el podcast de ese invitado y viceversa, y cuando te invitan a ti también. Entonces la gente solamente tiene que hacer un movimiento de ir al buscador del podcaster, buscar el nombre de tu podcast o el del invitado y darle a suscribir. Están en la misma plataforma, en el mismo territorio. ¿Lo ves? A diferencia, por ejemplo, de invitar famosos. Ah, sí, vamos a invitar famosos. Ese famoso es podcaster. No, bueno. ¿Dónde es que es famoso? Porque ahora la gente es famosa dependiendo de la plataforma. Ah, es famosa en Instagram. Ah, en Instagram. ¿Y cuántos seguidores tiene? Tantos millones. Ah, pues muy bien, tantos miles, millones. ¡Qué bueno! ¿La gente de él escucha podcast? Es decir, ¿la audiencia de él escucha podcast a la hora de hacer la colaboración? No. Bueno.
se va a ver muy bonito la colaboración que se va a hacer. De hecho, va a ser una colaboración dispareja porque tú lo entrevistas a él en tu podcast, pero él lo que va a hacer es postearte en Instagram. No es lo mismo. Entonces no va a tener el mismo efecto. No lo va a tener. Entonces, ¿cómo puedo yo invitar? Ah, bueno, y otro criterio que te voy a dar, que este es un criterio que me lo han hecho saber los miembros de mi comunidad y que ellos son tajantes con eso. No invites a un podcaster a tu podcast para hablar de ese podcaster solamente. O sea, vamos a ver. Tú vas a invitar a un podcaster que es afín a tu tema y que tiene un podcast similar al tuyo, muy bien. La gente tuya, tu comunidad, sigue ese podcast. No, para eso vamos a hacer la colaboración, para que lo conozcan y él se lleve parte de mi audiencia y viceversa. La gente escucha tu podcast porque tú traes personas a conocer la historia de las personas, o tu podcast es un podcast, por ejemplo, educativo, informativo, que el valor que tiene está en los temas que se desarrollan. Si tú me dices, no, el valor de mi podcast está en los temas que yo desarrollo, entonces no me traigas una persona a tu podcast para hablar de la persona, porque eso no es un tema. ¿Ya? Ah, yo voy a entrevistar a tal persona que es emprendedora. Sí, pero ¿qué le importa a tu comunidad quién es esa persona? Ahora, espera, yo no te estoy diciendo que no lo invites. Toma a ese emprendedor, ese invitado, y sácale un tema. Un tema que le sirva a tu comunidad, pero que él lo domine y venga a exponerlo en tu podcast. Eso vale mucho más. Entonces, ok, fulano es emprendedor, yo también tengo un podcast de emprendimiento. Fulano maneja muy bien el tema de email marketing. Por ejemplo, yo lo voy a invitar a mi podcast para que hable de email marketing y yo hacerle algunas preguntas o dudas que tiene mi comunidad que puedo preparar con antelación para que hablemos de marketing. Eso es dar valor. O sea, a ver, es que yo tengo un dilema con las entrevistas biográficas. Las entrevistas biográficas funcionan cuando quien se va a entrevistar es una persona reconocida para tu comunidad y tu audiencia. Escucha lo que te estoy diciendo. No, pero es que Joe Rogan es famoso, pero si mi gente no conoce a Joe Rogan y yo me pongo a entrevistar a Joe Rogan, aparte en inglés, para ver quién es, puede que haya gente que se interese luego, pero la gente no está escuchando mi podcast para conocer la vida de gente que no conoce. Ahora, si mi comunidad conoce a Joe Rogan, y dice, no, si tú traes a Joe Rogan sería mucho valor para nosotros. Entrevístalo y hazle una entrevista biográfica. Vale, es válido. Pero si tu podcast es de contenido, de temáticas, donde el contenido reina, trae a Joe Rogan para que dé un contenido que domine y que sea de valor para tu comunidad. Fíjate que te estoy diciendo, no te estoy diciendo que no traigas al famoso. Es redirecciona al famoso a un tema que le aporte a tu comunidad. ¿Lo ves? Y la diferencia será muchísima. No es lo mismo tú entrevistar a alguien para conocer quién es, sino además que tal vez te interese a ti como podcaster, pero no a tu comunidad, a que ese alguien venga a dar valor como lo haces tú en tu podcast. Es una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, la colaboración entre podcasters es vital, es importante y es una excelente estrategia para compartir audiencias, crecer juntos y gratuito, ¿ya? De manera orgánica. Yo, de hecho, lo estoy reimplementando en uno de mis podcasts este año. ¿Por qué? Porque quiero aumentar mi audiencia. Entonces, yo sé que funciona y funciona. Entonces, hay diferentes maneras de hacer la colaboración. Ustedes pueden hacerse cada uno una entrevista para manejar un tema o una entrevista biográfica bajo las condiciones que te mencioné. O pueden hacer un intercambio o lo que yo llamo un asalto. Un asalto es yo grabo un episodio completo de tu podcast. Tú no vas a estar en él. Yo voy a grabarlo completo como si yo fuera tú. Pero como experto, agotando un tema. Yo me voy a meter en tu podcast y lo voy a producir completo con todas las cuñas y los intros y demás. Y tú vas a hacer lo mismo en el mío. Eso es una manera creativa, una manera original frente a el formato de podcast que hay tradicional de entrevistas. Bueno, hoy viene Jair, por ejemplo, un amigo que tengo en España, y se mete en mi podcast y él presenta todo. Hace la introducción, saluda igual que yo, claro, con su toque, se presenta a él, da el tema y todo lo demás. Eso ya lo hemos hecho y a la gente le ha encantado. Entonces puede ser entrevista, puede ser un asalto, ¿ya? Creo que esas dos maneras serían las
las que más conozco, no conozco otras más, pueden que haya otras más también. Pero la idea se trata no de simplemente traer una persona por traerla para compartir a la audiencia, es que sume valor. Entonces, en ese caso, ya entramos en materia. Bueno, nos seguimos en materia. ¿Qué yo debo hacer? Yo te recomiendo hacer lo siguiente. Mira, tú vas a ir a rephonic.com o tú vas a ir a iTunes. No te preocupes de Rephonic, voy a hablar mañana. Tú vas a ir a iTunes, preferiblemente desde un computador, una Mac o Windows. Si no lo tienes en Windows, descárgalo, iTunes. Tú vas a buscar tu podcast y cuando tú encuentras tu podcast en iTunes, tú vas a buscar una pestaña que dice relacionados. Tú le vas a dar clic ahí y te va a mostrar la lista de podcasts relacionados al tuyo por la temática y que también las personas que están suscritas a tu podcast también están suscritos a ese. Eso es una manera. Tú vas a hacer una lista de esos podcasts, vas a conseguir el contacto directo con los hosts, con los anfitriones de esos podcasts. ¿Ya? Eso es una manera. La otra manera es preguntarle a tu audiencia qué otros podcasts similares al tuyo ellos escuchan y que te los recomienden. Ellos te lo van a decir. Yo escucho este. Tú vas a hacer una lista. Cuando tú tengas esa lista y tengas el contacto de cada uno de ellos, de manera personal a cada uno, tú le vas a escribir un correo. Un correo diciéndole, mira, nosotros compartimos audiencia ya porque yo tengo este podcast y en la audiencia de mi podcast suele escuchar tu podcast también. Y yo entiendo que nosotros pudiéramos hacer una colaboración juntos. Ojo, una colaboración no es lo mismo. Yo te voy a entrevistar en mi podcast porque a veces pasa de una vía. No, vamos a hacer una colaboración juntos. ¿Qué te parece si yo te entrevisto o tú me entrevistas o hacemos un asalto cada uno y nos ponemos de acuerdo? Y proponle en el correo, si va a ser un correo, proponle inmediatamente una propuesta de tema. Una propuesta de tema habiendo tú estudiado su podcast y saber cuál es el tema que esa persona domina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú le propones un tema que esa persona no domina, te va a decir que no. ¿Lo ves? Entonces tú te metes al podcast de él, lo analizas. Esta persona es experta en liderazgo. Ok, pues vamos a hablar de liderazgo. ¿Qué tema se me ocurre para que él venga a hablar en mi podcast de liderazgo? Mira, Víctor Hugo Manzanilla, por ejemplo, yo te propongo que trabajemos el tema de cómo hacer liderazgo en tiempos de pandemia. Te invito a un café. Y yo puedo ir a tu podcast luego y hablar sobre cómo lidiar con la ansiedad en la pandemia para los emprendedores, porque su podcast es de liderazgo y de emprendimiento. Pero toda esa propuesta en el mismo correo. Y luego tú le pones, bueno, si me confirmas, déjame saber para que coordinemos fecha y hora. Puede ser en video, puede ser en audio, puede ser las dos cosas. Déjame saber cómo te parece mejor. Ya, ahí está. No es necesario que tú digas, tengo tantas descargas, yo soy famoso o no soy famoso. Quitémonos la idea de que quienes suman a nuestras producciones van a ser los famosos, porque eso es un mito. No digo que no pase, pero es un mito que por el simple hecho de una persona ser famosa va a traer gente a mi podcast. No es tan sencillo. Y de hecho lo puedes medir. Seguro que has entrevistado famosos. ¿Cuánto te ha sumado? ¿Lo ves? Entonces, esa persona si te responde y te dice que sí, ya tú tienes el tema para entrevistarlo a él. Y ya él tiene el tema para entrevistarte a ti. Eso es una chulería. ¿Por qué? Porque le quitaste trabajo para pensar en eso. Yo, por ejemplo, esta semana voy a entrevistar a Jair Amores del podcast Efectividad para Te Invito a un Café. Y ya yo le preparé el tema. Le preparé el tema a él para yo entrevistarlo en mi podcast. Y preparé el tema mío para que él me entreviste en su podcast, una escaleta. Y yo, mírate este guión sencillo, esta escaleta, y dime qué te parece, modifícale lo que quieras, pero esta es mi propuesta. Y a él le pareció genial. Y él no ha tenido que generar ansiedad el prepararlo porque tiene la escaleta ahí. Y eso es sentarnos a dialogar un buen rato. Primero para mi podcast, luego para su podcast y publicarlo. Y listo. Es una excelente estrategia, repito, para aumentar la audiencia, invitar a podcasters. Y tú dirás, bueno, pero es que el tema que yo tengo, no hay tantos podcasters que desarrollen el tema que yo tengo en mi podcast. Pues esos pocos, invítalos. Que esos pocos tienen parte del pedazo del pastel de personas interesadas en tu tema. Vamos a compartir la audiencia. Ya a mí me ha funcionado, por ejemplo, con Oliver Oliva, del podcast El Club de los Buenos Días, con Efectividad de Jair Amores, con Víctor Hugo Manzanilla. Prefiere, si vas a tener invitados, para crecer de manera orgánica, porque fíjate que detrás está esa estrategia, que sean podcasters.
Ah, no, pero es que yo conozco uno que lo está petando en Instagram. No funciona. La gente no se mueve de Instagram. O sea, no se mueve, por más famoso que sea. Además, yo te voy a decir algo más. ¿Cuál es el problema? El problema de las entrevistas biográficas. Yo voy a entrevistar a este famoso. ¿Y de qué van a hablar de él? ¿Cuál es el problema de las entrevistas biográficas a famosos? Que generalmente a los famosos en las entrevistas biográficas se le pregunta lo mismo. Ya quien sigue a ese famoso ya vio las entrevistas que le han hecho hablando de él y ya conoce porque es fan. El fan ya conoce a su famoso. Va a ir a tu podcast a una entrevista donde tú le vas a hacer las preguntas que esa audiencia conoce. No van a ir. O sea, esto es psicología básica. Entonces no pierdas tu tiempo invitando famosos que tú crees que te van a sumar y no te van a sumar nada. Olvídate del concepto de famoso. Mejor enfócate en el concepto de arrastre. Si tú con tu podcast compartes la misma audiencia que yo, interesada en un tema similar o el mismo tema, vamos a colaborarnos y vamos a cruzar audiencia. Y hay más probabilidades de que mi gente se mueva al tuyo y de que tu gente se mueva al mío. Ya por un tema de afinidad. Y creces tú y crezco yo. ¿Ya? Y yo puede ser que yo tenga menos reproducciones que tú. Bien. Y tú o tú menos que yo. No importa. Aquí lo que menos importa es si tú eres famoso o no. Lo que menos importa es los números que tienes. Es que me puedes aportar y que estés en el mismo terreno que yo, que es el podcasting, porque la gente se mueve más rápido. Piénsatelo, pruébalo y luego me cuentas. Nada más, desearte un bonito día, que te vaya súper bien y no quiero finalizar el episodio sin recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana. Larga vida al podcasting, hasta un nuevo episodio que será tomorrow. Chao.